Qué bueno que es siempre poder compartir y poder compartir la palabra de Dios con nosotros. Hace unos domingos atrás compartíamos un mensaje que se llamaba que papá te vea, ¿sí? Y era justamente el hecho de que percepción tenemos nosotros acerca de cómo Dios nos está viendo y cómo estábamos actuando nosotros en función a lo que Él nos venía viendo, digamos, ¿no es cierto? Ahora, también es importante que podamos ver nosotros y podamos entender cómo nosotros estamos viendo a Dios, ¿no? Ahora, entender que la forma y la percepción correcta de Dios va a hacer que tengamos nosotros la identidad correcta, porque nuestra identidad no está dada por lo que nosotros percibimos, sino por lo que Él dice que somos y cómo actuamos también. Entonces, saber y entender de que como seres humanos y como seres relacionales, nacemos en un entorno, nacemos en una sociedad, nacemos y nos vinculamos con otras personas, y el primer ámbito, el primer ambiente de influencia que tenemos o de relación que tenemos en nuestras vidas es nuestra casa y es nuestra familia. De hecho, aprovecho para dejarle un saludo muy pero muy especial a todas las madres en esta mañana. Realmente anhelo de parte mía y por supuesto de parte del Señor que sea un día bendecido y que no sea un día de la madre más en donde las cosas pasan, sino que quede realmente un mensaje importante en sus vidas y en sus corazones sobre su función y por sobre todo lo trascendental que tiene su rol dentro de la casa, dentro del entorno y dentro de la familia por sobre todas las cosas. Este primer entorno en el cual nosotros nacemos, este primer entorno en el cual nosotros nos desarrollamos hace justamente que tengamos la sanidad o la enfermedad como para atravesar el resto de nuestro desarrollo. Hace que realmente sea el ambiente apropiado o sea el ambiente agreste o desagradable en donde los niños se van a poder desarrollar en sus primeras formas de relacionarse con los demás. El primer entorno de relación que recibimos y que experimentamos es la familia. El primer vínculo estrecho que tenemos con alguien es con nuestra mamá, porque nos tiene que dar de comer, porque nos alimenta. De hecho, el primer olor y lo primero que en realidad sentimos y lo primero que empezamos a percibir tiene que ver con nuestra madre. Son sus olores, son su voz. Es más, cuando la madre de alguna manera acurruca al niño en su pecho, escucha nuevamente ese bebé su corazón, el mismo corazón que cuando estaba en su vientre lo venía escuchando desde que son células hasta que pasa a ser un embrión, y ese es un ambiente en donde se siente seguro, en donde se siente cómodo. Esas son las primeras relaciones que nosotros comenzamos a experimentar. Ahora fíjense que de todas las especies que existen, el humano es la que mayor dependencia tiene en esa primera infancia, de esa casa, de esa familia y de esos padres. Si uno y a mí por mi trabajo, por mi profesión como médico veterinario, he visto muchas veces a los animalitos y de hecho me toca hasta asistir partos, hasta hacer cesáreas, y veo la independencia que van teniendo cada una de las especies y la comparo con la dependencia que tenemos nosotros y es abismal. No podemos nosotros subsistir sin la presencia de alguien que nos cuide. No podemos nosotros trascender, crecer y desarrollarnos sin la presencia de alguien que nos atienda, sin la presencia de alguien que nos proteja, que nos dé de comer. Somos totalmente dependientes de alguien. Somos totalmente dependientes desde que nacemos de alguien. Y entonces dice, no, pero lo que pasa es que el bebé es chiquito y necesita esto. Después dice, no, lo que pasa es que tengo un hijo que es chiquito. Después dice, no, lo que pasa es que tengo un hijo que va a la escuela. Y cada vez más grande y a veces, y tómelo con pinza, a veces más grande y más dependiente. Y dice la mamá, y tengo que volver rápido porque tengo que cocinar para mi hijo. ¿Y cuánto tiene? 28. Dice,
A la pucha, ¿y no cocina? No, yo le cocino todavía, pastor, porque mientras que esté conmigo yo le voy a atender bien, dice la mamá, ¿no es cierto? No se va nunca, grande, peludo, y está todavía ahí mirando tele, comiendo bien. O sea, a ver, todos los extremos son malos, pero quiero decir con esto, vivimos y nos desarrollamos en un ambiente en donde dependemos de las relaciones y dependemos de los demás. Y en este sentido, los primeros influencers que existen sobre nuestra vida son papá y mamá. Son las primeras personas que escuchamos hablar, son las primeras personas que como niños nosotros les copiamos. Los hijos hablan igual que los padres. ¿Se dieron cuenta alguna vez o no? Que las formas, los modismos y hasta las palabras y las frases que tiene un hijo son siempre en correlación a cómo sus padres hablan o cómo sus padres se expresan también. Y por eso muchas veces vas a ver hijos que son a veces callados y cuando le conoces al papá vas a decir, claro, con razón que son callados, porque el papá no habla. Vas a ver hijos que hablan y hablan y hablan y lo miran a los papás y dicen, claro, con razón que habla tanto si su papá no se calla. O sea, qué importante es esto, que esa influencia y esa forma que tenemos de relacionarnos marca nuestra vida y marca nuestro corazón. Ahora hay algo muy importante para un niño que nace en una casa que es sus primeras experiencias de relaciones, que está con estos influencers que son los padres. Le es muy difícil muchas veces dimensionar a Dios. Un niño pequeño no puede dimensionar a alguien que es todopoderoso, alguien que es omnipotente, alguien que es omnisciente, que todo lo sabe, que está en todos lados, que todo lo puede, pero sí puede ver a papá y a mamá. Pero sí puede palpar y sí puede escuchar a papá y a mamá. Entonces se produce una relación de alguna manera como una especie de deidad para con la figura del papá y de la mamá. Papá y mamá para ese niño vienen a representar a Dios. ¿Por qué? Porque le cuidan, porque le dan un ambiente seguro en donde puede moverse, porque le alimentan, porque si algo le sucede, sabe que papá y mamá van a estar en ese lugar y van a poder solucionarle los problemas. ¿Les pasó alguna vez de ver un niño que se cae y automáticamente le mira al papá o a la mamá? ¿Y por qué? Si ahí se cayó, no se cayó allá. Pero le busca que papá o mamá vean lo que le pasó. ¿Se entiende? Que estén presentes, que estén de alguna manera acompañando en ese proceso. Y el papá y la mamá evalúan si realmente vale la pena de levantarse de la silla para ir a ayudarle o no. También papá y mamá son los que animan a que se levante rápido. También son los que te dicen no pasó nada. También son los que te dicen no era para tanto. También son los que te dicen yo te dije que tal cosa, que esto, que lo otro. Y recibimos corrección muchas veces. Cumple papá y mamá la figura de Dios. Cumple en esa primera infancia hasta que ellos puedan dimensionar la grandeza de un Dios que es espíritu. Viendo a papá y mamá lo pueden dimensionar o lo pueden hacer de alguna manera mucho más fácil a ese traspaso, en ese crecimiento y en ese desarrollo que ellos van teniendo cuando papá y mamá hacen bien su trabajo, cuando están presentes, cuando acompañan, cuando cuidan, cuando de alguna manera permiten que los hijos los vean, hacen bien su trabajo y le es fácil a ese adolescente, a ese adulto conectarse con un Dios verdadero. Conectarse con un Dios que no es los padres que le tocó, sino más bien es el mismo Dios que permitió que esos padres le toque. Ahora, qué importante esto, ¿no? Qué importante y qué función tan trascendental. ¿Por qué? Porque en función de cómo se trabaje en esa primera infancia y en función de lo que hagan los padres con ese niño, le va a ser más fácil o más dificultoso a ese adulto poder tener una relación con Dios. Y en este sentido es bueno que nosotros entendamos por qué. Porque ese traspaso se le es sencillo o le es sumamente dificultoso. ¿Y cuándo le es dificultoso ese traspaso de alguna manera? Siempre en una determinada edad de nuestro desarrollo nos damos cuenta de que nuestro papá no es Dios, ¿sí? De que nuestra mamá no es Dios. ¿Nos damos cuenta? Y muchas veces en este sentido, cuando nos damos cuenta, pero hicieron las cosas bien,
nos es grato, inclusive nos es hasta gracioso, pero cuando hicieron las cosas bien, es como que se nos cae un ídolo. Es como que descubrimos de que papá no sabe todo. Es como que descubrimos de que hay cosas que no puede hacer. Y hoy con la tecnología esto es mucho más fácil descubrir que papá no sabe todo. No, ese tenés que hacer tal cosa, que esto, que lo otro. ¿Qué? ¿Sí? Ahora, ¿saben qué? Muchas veces nos vamos a dar cuenta de que nuestros padres terrenales fallaron. Y qué importante es que nos demos cuenta con el corazón correcto. Y darse cuenta que los padres terrenales fallan con el corazón correcto es poder entender que a pesar de sus fallas, que a pesar de sus errores, hicieron todo lo posible para que yo esté acá. Que a pesar de sus dificultades, que a pesar de sus escaseces, dieron el todo para que yo pueda de alguna manera desarrollarme. Ese es el corazón correcto. El corazón incorrecto es: a pesar de sus dificultades, no hicieron nada por mí. El corazón correcto es: al final yo me sentí de esta manera. Y es ahí en ese reclamo, y es ahí muchas veces en el corazón herido de los hijos para con los padres, en donde nos cuesta muchas veces en nuestra vida adulta conectar con Dios. Cuando vemos con el corazón incorrecto la figura de nuestros padres, vamos a entender muchas veces o vamos a creer que Dios está en nuestra contra. Dios me hace todo a propósito a mí para que las cosas me vayan mal. Y en este sentido muchas veces las personas van a tratar de escapar de Dios. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual y todo lo que tenga que ver con la búsqueda de Dios va a tratar de evadirlo. ¿Por qué? Porque los padres de alguna manera fueron controladores y no permitieron ni siquiera el error. Cuando en la paternidad se busca la perfección, la que ni siquiera los padres tienen, se produce una especie de hostigamiento en búsqueda de la perfección. Y el aprender no es solamente que te vaya bien, sino también es que te puedas equivocar. Los grandes inventos del mundo se hicieron a través o como consecuencia de muchas equivocaciones. Qué bueno es que nos podamos equivocar. Qué bueno que es que mientras papá y mamá me miran, se genere un espacio en donde me puedo equivocar. Y no solamente me puedo equivocar, sino que me puedo volver a equivocar. ¿Sí? Y me puedo volver a equivocar porque este es el espacio para que vos te equivoques, hijo. Porque este es el espacio para que te salga mal. Porque este es el espacio en donde de forma protegida podés de alguna manera errar o podés hacer o permitir que las cosas te salgan mal. Cuando esto no sucede en casa, las personas tratan de escapar de un Dios que es perfecto. Tratan de escapar de un Dios que de alguna manera es tan santo, es tan puro, es tan alto, que como que yo no soy digno de ese Dios. Con todo lo que hice, con todo lo que pensé, con todo lo que dije de ese Dios y de esta cuestión, me genera algo como de vergüenza. Yo no soy digno de presentarme delante de ese Dios. ¿De dónde viene? ¿De dónde sacaste que vos no sos digno de presentarte delante de Dios? ¿Cómo te trataron en tu casa? Ahora, qué importante esto, ¿no? Y en el Día de las Madres, el ver y el entender la figura de amor y de protección que tiene mamá en este aspecto es sumamente importante y fundamental. La mamá por excelencia tiene una tendencia a consolar. Y muchas veces en ese consuelo está dispuesta a sufrir, a padecer y hasta a cansarse con tal de generar consuelo en la vida de sus hijos. ¿Y sabe que el Espíritu Santo es así con nosotros? ¿Y sabe que el Espíritu Santo viene y se presenta en nuestra vida como el consolador? Como el que nos guía, el que nos acompaña, el que nos abraza a pesar de... Y saben que muchas veces la madre es esa persona que está a veces indicando o dando a entender un montón de cosas para que tomemos la decisión acertada en nuestra vida. Y sabe que el Espíritu Santo también nos acompaña en este aspecto. También nos dice, también nos muestra. Y muchas veces cuando mamá estuvo presente y cuando hizo su trabajo, nosotros estamos por hacer una macana y no acordamos de mamá. ¿Les pasó alguna vez o no? Nadie hace macana, claro. O nadie tuvo mamá. ¿Sí? Entonces estoy por... sí, pero pasa que si se entera mi mamá
Y si mamá llega a verme, no voy a hacer nomás. Te da una especie de temor, ¿no? ¿Les pasó alguna vez de estar por hacer una macana o algo indebido y acordarse de su mamá? Sí. ¿Saben que el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo? Cuando estamos por hacer algo en contra de Dios, hay algo adentro que no me deja, que no me permite que pasa esto. Y eso es temor de Dios. Eso es convicción de pecado. Cuando mamá hace bien el trabajo, le es fácil a un hijo depender de la guía del Espíritu Santo. Cuando mamá hace bien su trabajo, realmente le es placentero al hijo inclusive obedecer. Porque también pasa eso y las mamás tienen como de alguna manera esa particularidad de predecir el futuro. Y si, ¿cómo es esto, pastor? Sí, porque vos salís ahora en un día radiante y ella te dice, lleva tu abrigo. Si cabrón, ya mi abrigo, mira el sol que hay, me va a morir de calor, tengo que andar carreando. Lleva tu abrigo, te dije. Sí. A las 5 de la tarde viene un chaparrón, llueve y hace un frío con un viento. Y vos de musculosa, así. No querés admitir que tenés frío, pues ya sabés lo que... Y volvés todo mojado y frío. Y, ¿qué te dije? ¿Y saben qué? Cuando aprendemos a depender del Espíritu Santo pasa exactamente lo mismo. El Señor te dice, acá no. Y vos, ¿cómo que acá no? Si yo soy hijo de Dios, acá me meto. Por este camino voy ahí, por este camino no te dice. Y hay una tendencia interior nuestra de desobedecer esas voces y muchas veces nos termina yendo mal. A mí hasta hoy me pasa. Cosas que considero muchas veces que son simplemente cosas mías o pensamientos míos, pero era el Espíritu Santo diciéndome que haga o que no haga tal cosa. Y al tiempo o a veces a las horas estoy, perdón Señor, sí, cierto, yo no te hice caso otra vez. Y es así. La mayoría de las veces termino trabajando el doble por desobedecer. La mayoría de las veces nos enfermamos por desobedecer. La mayoría de las veces nos va mal por desobedecer. Qué importante es la figura de esa primera relación que tenemos nosotros, que es con nuestra familia. Ahora, ¿saben qué? De nosotros como padres depende el buen relacionamiento que tengan nuestros hijos con Dios. ¡Wow! ¡Qué importante! No es una función solamente de criar, de darle de comer, que coman verdura y que usen su ropita y vayan a la escuela. Es mucho más trascendental. Si no nos hubiera puesto. Si no, Dios nos hubiera hecho mucho más independiente en nuestra primera infancia, como hizo a las demás especies. ¿Sí? Imagínense, muchas veces usted ve otra especie, nació y no sé, a los 20 minutos y ya se paró ya el ternerito, la jirafita. ¿Sí? Y dice, qué bárbaro. Y al otro día está corriendo al lado de su mamá. Dice, ¿cómo hizo? Nosotros aprendemos a caminar al año. Un año después, ¿sí? Comen solo 3, 4 años, recién pueden comer. Encima comen lo que le dan. ¿Se entiende? No va a comer, cocinarse, no, ¿sí? Hay independencia muchas veces de dormir solo. Viene la pregunta del millón, ¿eh? ¿Cuándo debe dormir el bebé en su habitación, pastor? Usted que es pastor de familia, ¿hay que dormir con el bebé o no hay que dormir? ¡Epa! Va a caer fuego del cielo en esta mañana. Se independizan de grandes ya y salen de su casa a valerse por sí mismos con 20 años, imagínense. Entonces, de todas las especies, somos la más dependiente de nuestros padres. Somos la más dependiente de nuestras casas. ¿Por qué? Porque no solamente depende de que crezcamos y seamos fuertes en huesos y músculos, sino que seamos dependientes espiritualmente de un Dios que después nos tiene que cuidar. De un Dios que tiene que empezar a manifestarse en nuestra vida, inclusive desde temprana edad. ¿Cómo? ¿Cómo es Dios? Así como tu papá y así como tu mamá. ¿Y cómo es el trato de Dios para conmigo? Así como te tiene que tratar tu papá y así como te tiene que tratar tu mamá. ¿Y Dios me cuida? Sí, así como te cuida tu papá. Entonces Dios no me deja ir a algunos lados. Exactamente, porque te cuida. Te dice muchas veces que hay lugares que no te conviene estar. Entonces Dios espera que yo, sí, así como tu mamá te dice que esto es lo que deberías hacer.
Cuando papá y mamá cumplen su función, le es fácil a un hijo y a una persona adulta desarrollarse en un vínculo y en una relación con Dios. Ahora, lo importante de esta cuestión es que muchas veces en lo profundo de nuestro ser hay una realidad oculta que a veces no sabemos. Y es el hecho simplemente de saber que papá y mamá no son perfectos. Son usados en un tiempo y en un momento en nuestras vidas. ¿Para qué? Para marcar un rumbo, para marcar una dirección. Tampoco son perfectos y saben que tengo otra mala noticia. No son eternos. Qué lástima que no son eternos, ¿no? Muchos de los que estamos acá, ¿sí? O de los que están acá posiblemente ya no tienen su mamá, ya no tienen su papá y van a coincidir conmigo. Che, qué lástima que no son eternos, ¿no es cierto? Ahora cumplen una función para un tiempo determinado en nuestra vida y eso pasa con las amistades. Eso pasa con los trabajos, eso pasa con los compañeros de la escuela, eso pasa con los amigos. Cumplen una función para un tiempo determinado en tu vida. Después, cuando dejan de cumplir su función, ya no están más. Y pensar que yo le conozco, nosotros nos criamos juntos, dice por su amigo. Y ahora, conocido nomás pasó a ser. Pero dormíamos juntos, comíamos juntos y ahora... Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, bueno, chao, éxitos. ¿Cómo puede ser? Cumplen funciones para una determinada etapa de nuestra vida y nosotros tenemos que aprender de eso. Y tenemos que aprender de que todo tiene un tiempo. En lo profundo, recordar de que papá y mamá no son perfectos es muy importante. Porque pasamos de algo que no es perfecto, pero cumple roles de alguien quien es perfecto, a conocer la perfección cuando tenemos nuestros encuentros con Cristo. Cuando tenemos nuestras propias experiencias con un Dios que sí es perfecto, con un Dios que en realidad no cambia y con un Dios que por sobre todas las cosas no solamente va a querer cumplir un tiempo con vos o acompañarte en un tiempo de tu vida, sino que es eterno. Y ahí está justamente ese traspaso importante. Cuando papá y mamá cumplen su función, ese traspaso es fácil. Lo importante de nuestra vida no es simplemente la percepción que nosotros tengamos de Dios, sino buscar todos los días tener y ser nosotros lo que Dios espera de nosotros. Transformarnos en nuestro día a día en lo que Dios espera de nosotros. ¿Y cómo yo voy a saber lo que Dios espera de mí? Tenemos que conocerle. Cuando conocemos a alguien, sabemos lo que quiere, sabemos lo que piensa, sabemos lo que espera y nosotros podemos generar los cambios para agradarle cada día más. El padre y la madre afectan en lo físico, generan seguridad, generan un ambiente apropiado para que nos desarrollemos. No es lo mismo estar en casa cuando los padres están que cuando los padres no están. Fueron chicos todos alguna vez. Que en la casa, te dejamos solo un rato y nosotros ya venimos, dicen los padres, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo. El saber que papá y mamá están, inclusive no los estás viendo, pero vos sabés que están en el fondo, en otra habitación, genera otra sensación. No es lo mismo vivir nuestra vida sabiendo que Dios está o que puede aparecer en cualquier momento, posiblemente no esté, o que esto, lo otro. La seguridad que genera saber que Dios está con nosotros es diferente. Por eso es importante también entender de que papá y mamá afectan en el ambiente almático, dando afirmación. Y por sobre todas las cosas, afirmación en esto, en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la forma de actuar, en cuanto a la enseñanza, esto sí, esto no. Y muchas veces la enseñanza, tanto de los padres para los hijos, viene en un momento en donde los hijos no están dispuestos a entender. Y ahí viene la frase célebre de la mamá que dice: un día vas a entender. Y un día me vas a dar la razón. ¿Y saben qué? Otra vez, como en una especie de profeta doméstico, un día entendimos. Y un día le dimos la razón. Vos sabés que mamá tenía razón. Hay que remojar la lenteja antes para no hervir por horas. Cada uno, Señor, le habla como quiera. A mí me habla con lentejas.
Qué importante es esto. ¿Saben por qué? Porque muchas veces Dios nos pone en pruebas, nos pone en procesos y nos hace transitar circunstancias que nosotros no entendemos en el momento. Pero un día supimos por qué tuvimos que atravesar por esa dificultad. Pero un día dijimos, sí, tenía razón, para esto me sirvió. Muchas veces las cosas llegan antes o después, pero llegan cuando no sabemos de alguna manera metabolizar lo que nos está pasando. Muchas veces culpamos a la situación y cuando queremos culpar a la situación siempre buscamos a alguien. Y los hijos a veces culpan a los padres de las decisiones que tomaron. Qué ilógico, ¿no? Por tu culpa, tal cosa. Muchas veces los hijos espirituales culpan a los líderes por las situaciones que están pasando. Culpa del pastor, siempre es culpa del pastor. Despreocúpese, ese es infalible, siempre es culpa del pastor. Ahora, muchas veces le culpamos a Dios por los procesos que tenemos que atravesar. Y muchas veces consideramos de que lo que nosotros hicimos y tomamos como decisiones, Dios la tenía que respaldar. Y hay veces nuestras decisiones y las consecuencias están justamente porque no obedecimos, no hicimos caso a lo que en realidad Dios esperaba de nosotros. Cuando el padre o la madre fracasan en su función, nos vamos a ver como hijos en muchas dificultades para poder desarrollarnos como buenos creyentes y para poder desarrollarnos como cristianos realmente que valoren, busquen y dependan de Dios. O sea, cuando pensamos nosotros automáticamente en un padre, nos vuelve o nos viene a memoria la figura, el nombre o la forma de un padre. Y cuando decimos Padre Celestial, muchas veces conectamos esto de nuestro Padre. Cuando vemos la figura de nuestra madre, lo conectamos automáticamente con nuestra relación con Dios. Por eso el enemigo se va a encargar muchas veces, y preste atención, de generar una imagen distorsionada de nuestros padres. Por eso el enemigo va a trabajar para que se distorsione la función de papá y mamá en la casa. Porque si logra distorsionar la percepción que nosotros tenemos de nuestro padre o madre, el que nos tocó, va a hacer que también sea distorsionada la imagen y la percepción que tengamos de Dios. Y si nuestra imagen y percepción de Dios es distorsionada, automáticamente punto para el enemigo. Logra arruinarnos la vida. Por eso como padres tenemos que entender de que ese es un objetivo que tiene el enemigo sobre la casa, sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre las personas en general. Quiere distorsionar esa imagen para que tu vida esté condicionada a los errores de tus padres. Quiere distorsionar esa imagen para que el rol y la función trascendental que tenían en tu primera infancia se vean afectadas por errores, se vean afectadas por equivocaciones, se vean afectadas por cuestiones que ellos hayan cometido para que tu vida esté marcada por esos desaciertos. Qué importante es que entendamos esta forma de actuar. Una imagen distorsionada es una imagen que ha sido alterada. Y la alteración de la imagen se puede dar de muchas maneras. De hecho, los editores o los que les gusta la fotografía van a poder darme la razón en este sentido. Cambia su apariencia cuando una imagen está distorsionada. Cuando una imagen está distorsionada puede tener una alteración geométrica, se dice, y cuando está desproporcionada. ¿Fueron alguna vez a un parque de diversiones donde tienen esos espejos que te modifican todo el cuerpo, ¿no es cierto? A las mujeres les gusta ir al que le ponen flaquitas. Y al hombre al que le pone grandote. Mira, así soy yo en realidad. Los otros espejos mienten. Pero también hay espejos que te estiran la cara así. Y si ese espejo está distorsionando la cara y está poniendo que la cara esté larga, y si hay situaciones en nuestra vida que como padres hacen que tengamos todo el tiempo la cara larga, ¿no será esa la imagen que están viendo nuestros hijos de nosotros? Y la verdad que el recuerdo que yo tengo de papá es que siempre estaba pichado. Y la verdad que el recuerdo que yo tengo de mamá es que siempre estaba enojada. Tenía la cara larga.
Y muchas veces la percepción que ellos se están llevando de nuestra vida es justamente la incorrecta, es justamente la que no queremos mostrar, es justamente la faceta que posiblemente no quisiéramos que ellos vean. Entonces hay distorsiones geométricas. Muchas veces también hay distorsiones en cuanto a lo que se le llama ruidos o efectos visuales, como justamente en esta foto se ve como borroso. No se distingue bien quiénes son. Sabemos que es un hombre y sabemos que es una mujer. Hay hijos que saben que tienen un papá y saben que tienen una mamá, pero en realidad no los conocen. Pero en realidad no saben quiénes son. Pero en realidad, ¿saben qué? No les pueden reconocer de cerca. Porque hay tanto alejamiento entre los corazones que al final yo no sé lo que papá piensa. Al final yo no sé lo que papá siente. Al final yo no sé lo que papá espera. Al final mi papá en realidad no me dice nada. Y lo veo, sé que está, pero es tan borroso. Pero es tan con falta de nitidez su función en mi vida que de alguna manera estoy teniendo una imagen que está siendo distorsionada de ese papá y de esa mamá. Y esta distorsión o esta falta de foco se puede dar porque haya mucho movimiento. Y cuando usted se mueve de la cámara, usted sabe perfectamente que la foto no sale bien. Generalmente suele salir así, ¿no es cierto? ¿Será que hay papás que no quedan quietos para que sus hijos le vean? ¿Será que no hay papás que tienen tantas cosas para hacer, tantos compromisos para cumplir, que los hijos en realidad lo que ven es eso? Papá entra, papá se va, mamá viene, mamá se va, mamá entra, mamá se va, papá viene, papá se va. Y nuestro desenfoque en realidad es porque no nos quedamos quietos y no le dedicamos ese tiempo para que nos vean. Y para que nos vean no significa que lo que vean tiene que ser perfecto, lo que vean tiene que ser real. Así como nuestra fe tiene que ser real, así como nuestra intención para con ellos tiene que ser real. También puede pasar muchas veces de que no haya, en función de la cercanía, la posibilidad de enfocar, de conectar con papá y de conectar con mamá. Papá, ¿y cómo era la relación con tu papá? Y nada. ¿Y cómo era? Y no me decía. Y tal cosa, no me hablaba. Y tal otra, no, a mí nunca me contó eso. Nunca hay conexión. Entonces muchas veces saben que tienen papá y saben que tienen mamá, pero no los conocen. ¿Y es culpa de quién? Es culpa del que no se queda quieto. Cuando ustedes se van a sacar una foto te dicen, quieto, quédense quieto. ¿Sí? ¿Saben que muchas veces en las fotos que salen mal, hay gente que salen con los ojos cerrados? ¿Vieron, hermano? Qué feo cuando salimos con los ojos cerrados, ¿no? ¿No? Es así, mira, salió con... No podés publicar esa foto, no le querés mostrar a nadie. Y ahí ven, antes, voy a hacer una retrospección acá. Prepárese con lo que voy a decir. Antes, cuando los celulares no eran tan populares, existían los fotógrafos. Y los fotógrafos se iban a tu evento, te sacaban todas las fotos que querían y después iban y te ofrecían en tu casa. Y generalmente la primera que vos comprabas era la que saliste con los ojos cerrados, porque era una quemada que otro vea esa. Entonces, dame acá esa foto. ¿Sí o no? Y también acá en la ciudad del Dorado teníamos una vitrina fotográfica en donde ponían tus fotos. Mucho así, sí, yo me acuerdo. Entonces vos veías tu foto ahí, como no querías que nadie vea, te ibas rápido y comprabas tu foto. Mirá, me salió mal, ¿eh? Y a veces salían así. Rap. Volvemos al tema. A veces que en la foto salimos con los ojos cerrados. ¿Saben qué? Muchas veces hay papás que cierran los ojos para no ver la realidad de sus hijos. Y la imagen que ellos tienen de nosotros es de padres que no quieren mirar, que no quieren prestarle atención, que no están queriendo realmente fijar su mirada para ver lo que hacen. Es importante para nuestros hijos que papá le mire. Papá, mírame, como hablábamos hace 2 o 3 domingos. Mírame. Ahora, cuando yo tengo la imagen de mi padre solamente con los ojos cerrados, voy a creer que Dios no me mira.
Voy a creer que Dios no me presta atención, que no soy importante y paso a ser insignificante para ese Padre celestial. Una imagen distorsionada. El enemigo va a querer distorsionar su imagen como papá, va a querer distorsionar su imagen como mamá, o nosotros como padres muchas veces dejamos que nuestra imagen se distorsione por diferentes circunstancias o situaciones que nos tocan vivir. Y una de ellas, ¿saben qué? Es muy, pero muy común. Muchas veces se distorsiona la imagen por problemas de carácter. Y le salta la térmica al papá y grita. Y dice cualquier cosa. Y los hijos, ¡ah! Mi papá dijo eso. Mi papá actuó así. Y tu imagen pasó a ser una imagen distorsionada. Muchas veces la imagen de los padres se ve distorsionada por el pecado. Claro que sí, el pecado en realidad distorsiona nuestra imagen. El pecado hace muchas veces que lo que originalmente tenía que ser perfecto se distorsionó y los otros ven la versión distorsionada de lo que era perfecto. Hace un tiempo pasé por la policía y en la policía hay un montón de autos chocados, ¿vio? Y yo miraba un auto de frente y decía, pero ¿qué auto es de tan chocado que estaba? Cuando doy la vuelta me doy cuenta que era una Toyota. Y el Señor me hablaba con esto y usted va a decir, qué loco que está este pastor. Pero me decía, fíjate, vos no le podés reconocer que es una Toyota, pero no deja de ser una Toyota. Está abollada, está chocada, está rota, está de alguna manera casi irreconocible, pero sigue siendo una Toyota. Y ¿saben qué? Muchas veces el pecado, las situaciones, los errores, el carácter y las situaciones que vivimos en nuestra vida han cambiado hasta nuestra apariencia como debería haber sido, pero nosotros no dejamos de ser los padres de esos hijos. Entonces seguimos teniendo esa misma esencia, aunque lo que ven los otros no es lo original. Ahora, qué importante es saber que ese auto puede ir al chapista y el chapista a veces hace maravilla. Le vuelve a su estado original y empezás despacito a reconocerle otra vez qué auto es. Y saben que cuando el papá y la mamá vienen a este lugar, el chapista celestial empieza despacito a moldear nuestro corazón. Empieza despacito a enderezar esas cosas que estaban torcidas y como que nuestros hijos tienen la posibilidad de ver otra vez el diseño original en nuestras vidas y en nuestros corazones. Este es el papá que me tocó. Esta es la mamá que me tocó. Porque el papá o la mamá que te tocó tienen que ser el papá y la mamá transformados por el Espíritu Santo, no lejos de la presencia de Dios. ¿Sabe que la confusión muchas veces hace que se distorsione la imagen que nuestros hijos ven en nuestra vida? Hay padres que están tan confundidos en su fe, están tan confundidos a veces en su forma de ver las cosas, de aconsejar a sus hijos, que de alguna manera su confusión se transmite a un montón de generaciones y ocupan hasta métodos y frases que ni siquiera saben por qué, pero las introducen en su sistema familiar. Saben que también la depresión, la angustia y la tristeza tratan de distorsionar la imagen que sus hijos deben ver suya. Y esa imagen que es lo que van a traspolar justamente como imagen de Dios en su relación de vida adulto y el resto de sus vidas con el Señor. Ahora, qué importante es esto, ¿no? Qué importante es que nosotros trabajemos para ser transformados, para que lo que vean nuestros hijos de nosotros sea el proceso de lo que Dios hizo. Y no porque seamos perfectos, porque Dios dice que nos creó a su imagen y a su semejanza. Eso está en Génesis 1:26. Dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó varón y hembra. ¿Qué significa varón y mujer como imagen de Dios? ¿Que el que tiene más barba es más parecido a Dios? No. Significa que en su carácter, en sus cualidades, significa justamente que en su creatividad, en su amor, en su justicia, en su capacidad, somos parecidos a Dios. Ahora, el pecado lo que hizo no es quitarnos la imagen de Dios, sino distorsionarla. Es como que agarro una obra de arte, la arrugo y la tiro.
no deja de ser la obra de arte. El problema es que está arrugada y ahora está distorsionada. Por eso las imágenes distorsionadas no tienen nunca que ser vistas como que esa es la realidad. Esta es una situación que posiblemente estás pasando y que está reflejando una forma o una imagen en tu vida. Pero vos no sos así. Este es un efecto de una situación que estás pasando. Este es el resultado de algo que te está aconteciendo. Pero vos no sos así. Vos sos imagen de Dios. Y aunque la situación parezca difícil, lo que es importante es el volver a la imagen y al diseño original en nuestras vidas. En lo que se perdió, en lo que cambió en mí, en lo que Dios espera de mi vida. ¿Por qué? Porque mis hijos y mi descendencia tienen que ver a este hombre transformado, a esa mujer transformada. Tienen que experimentar a mamá con el mismo amor que después pueden experimentar a Dios en sus vidas. La imagen del Dios invisible se hizo en Cristo Jesús, dice la palabra. Pastor, ¿cómo tengo que ser? Tengo que ser cada vez más parecida a Jesús. Tengo que ser cada vez más parecido a Jesús. ¿Para qué? Para que la imagen que ellos vean de mí primero sea verdadera. Y eso es muy importante, porque si no, somos una especie de acting, ¿sí? Actúo con benevolencia, pero yo no soy bueno. Actúo con paciencia, pero en realidad no le soporto a nadie. Actúo con misericordia, pero en realidad que se joda. Y eso espiritualmente se va infundiendo, o somos de alguna manera, estamos de alguna manera influenciando espiritualmente sobre la vida de las personas. ¿Saben qué? Jesús le decía a los fariseos que por afuera estaban relucientes, pero por adentro estaban podridos. Jesús le decía a los fariseos: está todo muy lindo lo que ustedes hacen, se visten muy bien, se perfuman muy bien, pero su corazón, que es lo que verdaderamente importa, está complicado. Y saben que muchas veces vivimos paternidades fariseicas. Mostramos que somos buenos padres, pero en realidad nuestro corazón está totalmente contaminado. Hacemos como actividades que tenemos como de buenos padres, pero en realidad lo espiritual no existe o está muchas veces pero muy apagado. Y en realidad esa imagen no es la foto de papá o mamá con traje o con vestido de novia. Es la foto de papá y mamá orando por mí, dándome enseñanza, enseñándome con su ejemplo y con su vida. Y eso es importante, de que nos vamos a llevar de nuestros padres no son fotos, sino son películas. Su accionar, su trascender sobre nuestras vidas, dejándome enseñanza en mi corazón. Para fotos está todo perfecto. Dijimos anteriormente que la foto con los ojos cerrados no la queríamos mostrar. En la foto somos todos perfectos, pero en la película se muestran los bajos, los altos y los resultados. Seamos la mejor versión de la película que ellos pueden ver. Seamos el mejor estreno de lo que Dios hizo, o lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que puedan ver en nosotros el amor y la transformación de Dios en sus vidas. Amén. Saben que también no solamente lo que ellos ven y no solamente lo que nuestros hijos ven de nosotros es importante, sino también lo que escuchan. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y muchas veces ven cosas buenas, pero escuchan cosas malas. Y muchas veces nos ven inclusive hasta de alguna manera inmaculados en responsabilidad. ¿Qué tipo puntual mi papá? Pero vos no te das una idea de lo que decía de su trabajo. ¿Qué tipo fiel mi papá? Nunca faltaba un domingo, pero vos no te das una idea de lo que decía de su líder. Entonces lo que decimos está también distorsionando una imagen de lo que ellos ven. Claro, no entra por la vista, pero entra por el oído. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué se están llevando ellos de nosotros? Y no hay algo más precioso que una frase consoladora. No hay nada más precioso que algo dicho en amor. No hay algo inclusive que pueda ser negativo para nuestra vida cuando fue bien abordado, cuando fue bien dicho. Y en este sentido me acuerdo de que en medicina existen
dentro de un medicamento dos componentes. Esto ya es una clase de farmacología. Un componente se llama principio activo. Y el principio activo es la droga en sí. El principio activo es lo que va a llevar esa droga en sí propiamente dicha a receptores dentro del interior del cuerpo para generar un efecto, que ese efecto, si fue bien medicado el medicamento, ese efecto te va a dar un resultado que se puede traducir en tu bienestar o en tu sanidad. Y el otro componente, aparte del principio activo, se llama excipiente. Y el excipiente muchas veces son un montón de sustancias o son un montón de componentes que permite que ese principio activo llegue efectivamente a ese lugar en donde tiene que llegar y a ese receptor al que tiene que estimular para que se produzca el efecto y te genere sanidad. Ahora saben que muchas veces en la forma en que hablamos existe también un principio activo y existe también un excipiente. Porque muchas veces consideramos de que porque decimos la verdad la podemos decir de cualquier manera. Y aguántese quien se aguante. Escupo principios activos así. ¡Puf! ¿Se entiende? Y si ese principio activo, que es el que tiene que generar la sanidad, aunque sea verdad, no llega al receptor que tiene que llegar, no tiene ningún tipo de sentido. Es como que usted coma la crema y se frote la pastilla por la piel. Están en lugares equivocados. No están llegando a los receptores que tienen que llegar. Y saben que muchas veces la palabra, el consejo y la enseñanza vienen a ser un principio activo en nuestra vida. Pero tienen que poder llegar al receptor que está muy profundo posiblemente en nuestro corazón. Y si no tienen el excipiente, y si no tienen ese complemento para que llegue a ese lugar, posiblemente no llega. Ahora, ¿saben qué? Hay muchas veces que hay personas que son excelentes en excipientes y en complementos, pero no tienen un principio activo para enseñarte. Entonces realmente es fantástico todo lo que adorna su hablar, pero no dicen una sola verdad. Y yo no necesito que en realidad cuando tengo un problema me digan cosas lindas. Yo necesito que me digan la verdad y me den la solución. Pero para que la verdad y la solución llegue a ese lugar necesito que me lo digan bien. Por eso cuando intervenimos con nuestros hijos tenemos que tener sabiduría para hablar. Es cierto lo que le estás diciendo, pero la forma, el excipiente con que estás llevando ese principio activo no es el correcto. Se queda a mitad de camino. Se diluye la pastilla en la boca, vamos a suponer. No llega ni siquiera al estómago, ¿no? Y muchas veces esa verdad, cuando es lanzada sin ningún tipo de gracia, de favor, de misericordia, o no está de alguna manera envuelta en amor, se puede transformar o se puede percibir como crítica. Se puede percibir como de alguna manera algo ofensivo para la vida y el corazón de las personas. Hay muchas verdades, claro que sí, pero hay muchas formas también de decirlas. Y muchas veces perdemos el corazón de nuestros hijos porque tenemos razón. Ay, pastor, ¿cómo es? Perdemos el corazón de nuestro hijo porque tenemos razón. Y creemos que porque tenemos razón y es verdad lo que le decimos, le podemos decir cualquier cosa de cualquier forma. Y no es así. Por eso una verdad tiene que ir acompañada de amor. Por eso el principio activo tiene que ir acompañada del mejor excipiente que pueda tener ese medicamento. Y le voy a decir más. Hablando de farmacología, los medicamentos más caros son los que mejores excipientes tienen, porque se garantiza que esa droga actúe en ese lugar gracias a todo el componente que tiene la pastilla. Los mejores consejos, las mejores formas de educar y de cuidar el corazón de su hijo se van a dar cuanto más amor usted le ponga a la verdad. Cuanto más amor le ponga al consejo, cuanto más amor le ponga a la enseñanza, cuanto más gracia encuentre usted para conectar con el corazón de su hijo para que llegue eso a su corazón. Pero podemos tener y podemos generar una imagen distorsionada porque hablamos mal, porque decimos mal, porque discutimos, porque consideramos de que tener razón es sinónimo de que él o que ella aprendan.
Y consideramos de alguna manera que el simple hecho de tener razón nos habilita a destratar. Y de tener razón nos habilita a condicionar, a condenar, a juzgar. Y no es así. Cuanto más amor usted le ponga a la verdad, más efectivo va a ser, porque más profundo va a llegar ese principio activo. ¿Y sabe lo que hace Dios para con nuestra vida? Primero se asegura de hacernos entender que nos ama. Y cuando nosotros nos sentimos amados, le decimos: Señor, decime lo que vos quieras. Y cuando nos sentimos amados, decimos: Señor, más dame la palabra, no importa que sea duro. Y cuando sentimos amados, decimos: pon la profecía que sea. ¿No? ¿Por qué? Porque hay mucho excipiente. Porque hay mucho que adorna esa gran verdad. Y siempre el amor va a hacer que la verdad llegue al lugar más profundo, que es el corazón. Y es el corazón el donde el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Y por sobre todo en donde quiere bajar su propósito eterno sobre nosotros. No dejemos, papá, no dejemos, mamá, que el enemigo distorsione la imagen que estamos generando para nuestros hijos. No dejemos que nuestros hijos vean la faceta de alguna manera deplorable de nuestra lucha, de nuestras situaciones. No dejemos que escuchen de nuestra vida y de nuestra boca y de nuestro interior palabras que maldigan y palabras que alejen sus corazones de la única verdad, que es Jesucristo. Es nuestra función y es nuestra responsabilidad. Ay, pastor, pero ¿cómo hago? Ay, pastor, pero ¿cómo hago? Esto es muy complicado. ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos comportarnos? Primero con la verdad. Por el amor de Dios, no le mienta a su hijo. No le mienta a su hijo. Mire, en esta cuestión de tantos años de consejería, tuve la posibilidad, y creo que es la gracia de Dios, de hablar con muchos hijos. Y lo que más le duele a un hijo es que su papá o su mamá le mientan. Yo he visto a esos hijos llorando, diciendo que su papá le mintió. Grandes ya, hijos desarrollados, hasta fueron padres, y dice: ¿por qué me mintió? ¿Por qué me mintió? No me duele que me abandonó, no me duele haberme enterado que era adoptado, no me duele que se haya ido un tiempo y después volvió. Lo que me duele es que me mintió. Por el amor de Dios, no le mienta a sus hijos. Y ¿saben qué? Esta mentira o este mal hábito o esta situación diabólica de mentir a los hijos comienza desde muy temprana edad. Espérame acá, ya vengo. Esta tal chiquitita, no se da cuenta. Espérame acá nomás, papá va a hacer algo. Y papá se escapa. ¿Usted sabe lo que significa para un hijo estar primero con su papá y de golpe que papá no esté más? ¿Por qué le hacen eso a los hijos? ¿Por qué? Porque el niño se le puede mentir. ¿Por qué? Porque el niño tiene que entender. O tiene que pasar rápido, Al contrario, porque el niño tiene que aprender de que yo digo la verdad. Y desde niño va a saber que lo que sale de mi boca es la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Como en los juicios, ¿vieron? Te promete decir la verdad. Es más, en el juzgado, ¿cómo se llama esto? En el registro civil deberían decirle eso mismo. ¿Usted promete decirle la verdad? Bueno, entonces yo la anoto. Si no, no la anoto. ¿Saben qué? Primero, la verdad. Viva la verdad. Predique la verdad. Hable la verdad. Cuente la verdad. Segundo, el amor. ¿Cómo puedo hablar con mi hijo? ¿Cómo puedo darle una imagen que realmente sea certera? Ámele. Y el amor es incondicional. No pone pautas de comportamiento. No pone ranking de hijos que se portan bien y que se portan mal. ¿Se entiende? No es de alguna manera condicionado en función de lo que dicen o dejan de hacer. Qué importante es eso. Ámele de toda manera. Por otro lado, muestre esa imagen con sabiduría. Y la sabiduría es saber cómo. La sabiduría es saber qué. La sabiduría es saber cuándo. Y el principio de la sabiduría está en el temor a Jehová, dice la palabra de Dios. Tengo temor de Dios
de ser un mal padre. Tengo temor de Dios de ser un mal esposo. Tengo temor de Dios de ser un mal siervo. Tengo temor de Dios de que mis hijos estén viendo de mi vida una faceta que les dificulte relacionarse con Dios. Tenga sabiduría. Y muchas veces necesitamos la sabiduría para vivir, para movernos, para evaluar, para pensar. Pida consejo sobre cómo moverse. Por otro lado, lo que yo le decía, la gracia, todo podemos decir, pero todo podemos decir bien. De todo podemos hablar, de todos tenemos que hablar bien. Bien me refiero a la forma, no que lo que diga sea lindo, pero a la forma en que hablo. Tenemos que siempre poder hablar de cualquier tema sin perder el corazón. ¿Se entiende? Sin perder el corazón, que es lo más importante. Y por otro lado, y por último, edificando y construyendo su vida. Que nuestros hijos, después de hablar con nosotros, salgan bien. Que nuestros hijos, después de hablar con nosotros, salgan motivados. Que nuestros hijos, después de hablar con nosotros, salgan siempre con ganas de proyectarse, con ganas de salir adelante. Y las mamás muchas veces son especialistas en esto, en salir y en hacer que nuestros hijos sean motivados. Las mamás son especialistas en este aspecto, en hacer que nuestros hijos se sientan amados. Por eso doy gloria a Dios por las madres en esta mañana. Porque van a aprender y porque van a tener la posibilidad de generar una imagen nueva si es que no la estuvieron mostrando. Y vamos a tener también en esta mañana la posibilidad de perdonar posiblemente la imagen que nuestros padres nos han dejado a nosotros. Porque Dios no abandona, porque Dios no cambia, porque Dios sigue siendo el mismo y porque por sobre todas las cosas quiere seguir haciéndote entender de que hay verdades y que las verdades van a bajar a tu corazón primeramente porque te ama. Nunca el amor de Dios estuvo condicionado. Nunca estuvo condicionado a nuestro comportamiento. Nunca estuvo condicionado a las barbaridades que salieron de nuestra boca. Nunca estuvo condicionado a las barbaridades que posiblemente hicimos con nuestro cuerpo. Yo te amo igual. Yo te amo igual. Si hay algo lindo de las mamás, ya está llorando el pastor otra vez. Si hay algo lindo de las mamás, es que puede pasar un montón de tiempo sin verle. ¿Es así o no? Y cuando vos llegás, te recibe como si estuviste ayer. Si hay algo lindo de Dios, es que vos podés pasar un montón de tiempo sin estar en este lugar. Y cuando volvés, te recibe como si estuviste ayer. El amor no cambia. El amor no se condiciona al tiempo, a la forma o a la distancia. Te ama igual. Y es más, si hay algo lindo de la mamá, es que parece que cuando volvés te atiende mejor que la vez anterior. Te cocina más rico, te atiende más abundante, más rico. ¿Sabes lo lindo de volver a este lugar? Es que parece que cada vez que volvés te sentís que Dios te ama más. Por eso Dios usa a los padres para manifestar su amor desde muy temprana edad en nuestras vidas.